Escuchemos ahora el Santoral del Día con el Padre Modesto Lule. Hoy vamos a hablar de una señora, madre de familia, obviamente esposa. Se le considera la patrona de las mujeres casadas. Santa Mónica, que dentro del santoral de la iglesia es recordada el 27 de agosto. Santa Mónica fue la madre de San Agustín de Hipona. Ella es recordada y honrada por sus destacadas virtudes cristianas, particularmente por aguantar o soportar con humildad, o la otra palabra, sostener con humildad todo el sufrimiento causado, primero por el adulterio de su esposo, y después ella haciendo oración dedicada y constante para la conversión de su hijo, que más tarde escribiría sobre estos actos piadosos y muchos aspectos de su vida con ella en un libro que ustedes pueden buscar y se llama Confesiones de San Agustín de Hipona. La tradición cristiana recuerda a Santa Mónica llorando cada noche pidiendo por la conversión de su hijo, de su esposo. Ella nació en el año 333 en Tagaste, allá en África del Norte, a unas 40 millas de la ciudad portuaria de Hipona. Sus padres la criaron como cristiana y la casaron con un hombre que no era cristiano. A los que en aquellos tiempos no eran cristianos se les llamaba paganos. El nombre de pagano refiere a los que vivían fuera de los pueblos y que no pertenecían a una comunidad como tal creyente. Además de que era pagano, se dice que ya era mayor que ella. El nombre del esposo es Patricio. Tuvieron 2 hijos varones, Agustín, Navigio y una hija a la que llamaron Perpetua. El esposo se dice que era un hombre de carácter violento y en su hogar difícilmente podría haber reinado la felicidad por su manera de ser. Mónica soportó sus arrebatos de ira con la mayor paciencia del mundo, paciencia que era nutrida y fortalecida obviamente por su relación con Dios. A pesar de que él era un duro crítico de los cristianos y de sus prácticas, ella mantenía su relación con Dios, porque sabía lo que había más allá de los actos religiosos que muchas veces nosotros podemos realizar. Esta mujer, Mónica, rezó, dice la tradición, por 30 años seguidos. Es decir, que esperó todo ese tiempo para la conversión de su señor esposo. De esta forma, su testimonio de vida y su perseverancia en la oración tuvieron que dar sus resultados, sus frutos. Su esposo se convirtió a la fe. Esto sucedió, dice la tradición, un año antes de morir. Un evento que ocurrió cuando Agustín, el hijo, tenía para aquel entonces 17 años. Cuando el señor esposo Patricio murió, Mónica decidió no casarse de nuevo. Con el paso del tiempo, Agustín cumplía 29 años y decide irse a Roma. Se sube a un barco porque él está viviendo en África. Pero su madre, Mónica, no se rindió tan fácilmente en lograr convertir a su hijo, porque aun cuando el señor Patricio, ya fallecido, se había convertido, el hijo no andaba en los mismos caminos que ella quería. Así que Mónica lo siguió hasta Roma. Tomó ella otro barco y se fue detrás de él. Agustín, dice la historia, fue uno de los hombres más inteligentes que existieron de su época. Aunque él había sido criado cristiano, sus pecados de impureza y su orgullo oscurecieron tanto su mente que no lograba ver o entender la verdad divina, por más que su madre intentaba mostrárselo. Él vivía incluso con una mujer. Al mismo tiempo estaba siendo seguidor de una religión que existía en aquel tiempo que se llama maniqueísmo. Santa Mónica envió a Agustín con un obispo para que éste le alertara y le hiciera ver de sus errores. El obispo, sin embargo, dice no fue capaz de convencerlo, y este obispo aconsejó a Mónica que simplemente continuara orando por su hijo, consejo que repetimos muy constantemente nosotros cuando nos llegan estos casos, tanto para un esposo como para un hijo.
Este obispo le dijo: es imposible que el hijo se pierda con tantas lágrimas. Mujer, sigue orando. Entonces ella oró más decididamente por la conversión ahora de su hijo, que en este caso era el que estaba más perdido. En Roma, más precisamente en Milán, Santa Mónica conoció al obispo Ambrosio, que dentro del santoral también es un gran santo, y por medio de él ella finalmente consiguió, después de 17 años de resistencia, la alegría de ver los frutos en San Agustín. Luego de esto, madre e hijo pasaron 6 meses en una convivencia de verdadera paz en un lugar llamado Cassiacum, y al cabo de un tiempo Agustín fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista en Milán en la víspera de la Pascua del año 387. Cuando Santa Mónica tenía 56 años, murió en Ostia, cerca de Roma. El mismo año en que vivió, palpó y percibió la conversión de su hijo. Sí, no tanto que era solamente una orientación hacia el cristianismo, sino que ya se palpaba con su vida. Santa Mónica tuvo la gracia de saber que Agustín había regresado a Dios, pero también que su hija Perpetua se había hecho religiosa, más precisamente monja. Las monjas son las que están en conventos, también llamados los hombres monjes. Religiosos, todos los que abrazamos una vida religiosa. La palabra religión viene de religare, unir, conectar, pero la palabra religioso se desprende de la palabra latina regula, que en este caso es regla. Los religiosos buscamos vivir una regla, estatutos, reglamentos. También una monja o un monje son religiosos, pero ellos viven más encerrados en un convento, dedicado a muchas tareas dentro del convento, sin salir de él, en sus excepciones por cosas meramente urgentes o necesarias para el sostenimiento del convento o de las personas que viven ahí. Regresando con Santa Mónica, en su lecho de muerte le dijo a su hijo Agustín cosas que están relatadas por el mismo Agustín en el libro que ya mencioné. Santa Mónica le dijo a su hijo: no sé lo que me queda por hacer o por qué todavía sigo aquí. Todas mis esperanzas en este mundo han sido cumplidas. Lo único que deseaba era que yo pudiera verte como un católico y un hijo de los cielos. Dios me concedió incluso más que esto, haciéndote despreciar la felicidad terrenal y consagrándote a su servicio. Santa Mónica es especialmente venerada por las madres debido a sus oraciones incansables por la conversión de su hijo descarriado, en este caso Agustín, y también por la de su esposo, necio, terco y pagano. Dícese que las reliquias de Santa Mónica están en la iglesia de San Agustín en Roma. Así entonces, Santa Mónica es considerada la abogada de las madres cuyos hijos se han extraviado y es la patrona de todas las mujeres casadas, amas de casa, para que puedan tener una referencia de qué es lo que se tiene que hacer para ayudar en el matrimonio y salvar a la familia. No se puede obligar, tampoco se puede imponer a Dios. Lo que queda es ser pacientes y perseverantes en la oración y en la búsqueda de herramientas que ayuden a aquellos que no están muy acercados a Dios a que se restablezcan en el camino de la santidad. Santa Mónica es recordada, decíamos, el día 27 de agosto y al día siguiente estará recordándose a su hijo. Todos tomemos ejemplo de estas referencias de aquellos que se han consagrado a Dios, porque al final de cuentas eso es lo que significa la palabra santo, reservarse o consagrarse para Dios.